Empezamos. Chicos, el tema del día de hoy viene a ser la nutrición vegetal y eso está íntimamente relacionado con la fotosíntesis. Les decía, la raíz tiene varias partes, ¿no? Raíz principal, raíz secundaria, pelos absorbentes y cofia. Los pelos absorbentes, que son ramificaciones de la raíz secundaria, van a tener la función de captar agua y nutrientes del subsuelo. Esta mezcla de agua y nutrientes se conoce con el nombre de savia bruta. Esta savia bruta va a ser llevada hasta la hoja. En las plantas que tienen hoja, ahí en la hoja se lleva a cabo la fotosíntesis. En aquellas plantas que no tienen hoja van a ser transportadas hasta el tallo, porque también en el tallo se lleva a cabo la fotosíntesis. Vamos a hablar de una planta normal que tenga hojas, ¿ya? Esta savia bruta necesita ser trasladado ¿hasta dónde? Hasta la hoja. ¿Y cómo lo lleva? ¿Quién lo lleva? Y aquí viene lo sorprendente. Existen un conjunto de vasos leñosos que se encargan de transportar las sustancias dentro de la planta. Este conjunto de vasos leñosos se va a dividir en dos grupos. Uno formado por células vivas y otro formado por células muertas. Miren, ¿ah? El formado por células muertas recibe el nombre de xilema. El que está formado por células vivas, recibe el nombre de floema. El xilema es el conducto por donde circula la savia bruta en una sola dirección, desde la raíz hasta la hoja. Repito, el xilema con X, el xilema transporta la savia bruta desde la raíz hasta la hoja. En la hoja se va a llevar a cabo la fotosíntesis propiamente dicha y existe todo un conjunto de pasos para que ocurra la fotosíntesis. Fotólisis del agua, la fotoexcitación de la luz, un montón de procedimientos para que se convierta esta materia inorgánica que viene a ser el agua y los sales minerales, esta unión, se va a convertir en ¿qué? En materia orgánica. Esta materia orgánica recibe el nombre de savia elaborada y como producto o como sustancia de desecho libera oxígeno. En otras palabras, las plantas producen oxígeno como sustancia de desecho. Y debido a que las plantas no necesitan oxígeno en el día, lo eliminan. ¿Y nosotros qué hacemos? Hacemos el intercambio gaseoso, ¿no? Nosotros queremos oxígeno. Por lo tanto, todo lo que hace la planta en el día es producir oxígeno. Profe, entonces las plantas nos producen el oxígeno que nosotros respiramos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Yo he hablado hasta el cansancio de eso, ¿eh? Me sigo cansando entonces. ¿Qué es el milagro milagrito? Las plantas producen el oxígeno que nosotros respiramos. Milagros, milagros, milagritos. Sí, profesor. Ya. Eso es un error. Ojo, eso es un... Son, oh, profesor, a ver, dime, Jesús. las plantas mayormente no, pero esas algas o Ajá, las algas sería, eso sí creo que producen ajá. oxígeno. Mire, lo que ocurre, chicos, es que a nosotros desde pequeños nos enseñan que las plantas producen oxígeno para que nosotros podamos respirar, ¿verdad? No es 100% correcto. Resulta que las plantas en el día llevan a cabo la fotosíntesis en fase luminosa. Y esta fotosíntesis en fase luminosa efectivamente convierte toda la materia inorgánica en materia orgánica, liberando oxígeno como sustancia de desecho. Pero en las noches las plantas también realizan fotosíntesis y se llama fotosíntesis en fase oscura. Esta fotosíntesis en fase oscura hace todo lo contrario a la fotosíntesis en fase luminosa. Ya, respecto a la eliminación de desechos, en la fotosíntesis en fase luminosa utiliza dióxido de carbono y desecha oxígeno.
En fase oscura es de lo contrario. Absorbe oxígeno y desecha dióxido de carbono. O sea que todo el oxígeno que produjo una planta en el día lo va a metabolizar en la noche, o sea, se lo va a consumir. Por lo tanto, el balance de oxígeno de una planta es cero. Chicos, ojo, ¿ah? No, no es que las plantas nos den el oxígeno que nosotros respiramos, eso no es cierto. Resulta que el oxígeno por el cual todos los seres vivos acá en nuestro planeta respiramos es producida por las algas. Y las algas son los seres vivos más abundantes en la Tierra. Ustedes pueden salir por las paredes de su casa y van a ver en la parte inferior una capita verde de algas. ¿Han visto? Salen a Eso la... no es moho. Eso son las algas, papá. Ustedes salen por los conductos de desagüe, por todo sitio están las algas, por todo sitio. Profe, entonces lo que me han enseñado en la primaria está mal. No tanto que esté mal, sino que la información no es completa. ¿Ya? Ese es el detalle. Lo que sí hacen las plantas es purificar el aire. Nosotros acá en Tingo María vivimos rodeados, pues ustedes ven todo a nuestro alrededor, estamos rodeados de árboles, de una zona montañosa, ¿no? Y yo acá puedo decir, ay, qué rico aire que respiramos, ¿no? Sin embargo, si nos vamos nosotros a Lima, por ejemplo, donde los cerros no tienen árboles, son cerros que en vez de árboles tienen rocas, ustedes salen a dar una vuelta, salen a comprar pan a la bodega de la esquina, vuelven, se tocan el rostro y sale negro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hay plantas que estén purificando el oxígeno. Lo que en realidad hace las plantas es purificar el oxígeno, ¿ya? ¿Sí? Entonces, ese detalle que quede claro. Chicos, quedamos en que el proceso de la fotosíntesis, en ese proceso, las plantas van a elaborar o van a producir la savia elaborada. Esta savia elaborada está formada por un conjunto de carbohidratos llamado glucosa y almidón o fructosa. La combinación de esa glucosa, almidón, ¿qué más? Fructosa, etcétera, o sacarosa, dependiendo del tipo de planta, todo eso recibe el nombre de savia elaborada. En forma general, nosotros decimos, las plantas van a producir glucosa, que es la que se encarga de ser parte de la reserva de las plantas, ¿no? Por ese motivo, cuando nosotros comemos, digamos, un fruto, por ejemplo, una manzana, no, una fruta que sea dulce, por ejemplo, la sandía, que a mí me gusta la sandía, ¿no? O el caimito, que ya ni hablar, es el más rico de todas las plantas, de todos los frutos. Es bien agradable, es dulce. ¿Por qué? Porque tiene fructosa, y esa fructosa es el azúcar que se produjo por la conversión química, y no solamente química, sino también de la luz, por la utilización, por la aplicación de la energía luminosa, convirtiendo la materia inorgánica, ojo, agua y sales minerales, lo ha convertido en ¿qué? En fructosa, en glucosa, que se van a ir almacenando para que la planta tenga reservas y pueda seguir viviendo. Eso es todo lo que hace la fotosíntesis. Profe, ¿y en qué consiste la transpiración de las plantas? La transpiración es justamente en el proceso en donde hay un intercambio gaseoso. ¿Dónde se lleva a cabo? Se lleva a cabo también en las hojas. ¿En qué parte de las hojas? En las estomas de las hojas. ¿Dónde se encuentra, profe, las estomas? Ya, pues no se olviden, ¿ah? En la parte inferior de las hojas, ¿no? La parte superior, en vez y al revés, ¿no? Ya, ahí se encuentran las estomas. ¿Y qué hacen? Dependiendo, si es que están de día, permiten que salga el oxígeno y captan dióxido de carbono para que ocurra la fotosíntesis. Y en la noche, todo lo contrario, ¿verdad? Permiten que salga dióxido, sí, está bien, permite que salga dióxido de carbono y que ingrese oxígeno. Por ese motivo, recuerden, no deben dormir en un ambiente cerrado con plantas. ¿Por qué? Porque esas plantas les van a quitar a ustedes el oxígeno. Si les quita el oxígeno, pues
pueden echarse a dormir y nunca despertar debido a que la saturación de dióxido de carbono va a ser mayor a la del oxígeno y pues van a ustedes, no, morimos, ¿no? Así de simple, morimos si estamos en un ambiente cerrado con plantas en el interior, sobre todo de noche. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No. Nosotros, la nutrición vegetal, ¿no? Que es el tema que vamos a hacer. Las plantas, algas y un grupo de bacterias, también algunos hongos, ¿ah? Realizan fotosíntesis. Son autótrofos fotosintéticos, los cuales obtienen agua, sales minerales y dióxido de carbono del medio que les rodea y utilizan la luz como fuente de energía para fabricar su propia materia orgánica. Consta de varias etapas: la absorción de agua y minerales, eso es la savia bruta, ¿no? El transporte de nutrientes. Profe, si el xilema transporta las sustancias inorgánicas constituidas por agua y sales minerales, ¿quién transporta la savia elaborada? ¿Quién la transporta, chicos? El otro conjunto de vasos leñosos. ¿Se acuerdan que les había mencionado dos? Les mencioné el xilema y el floema. Entonces, el xilema transporta la savia bruta desde la raíz hasta la hoja y el floema hace el sentido contrario, desde la hoja a todas las partes de la planta. Va a transportar la savia elaborada. Luego tenemos aquí cómo es que ocurre la absorción de agua y minerales. Ya les había dicho, ¿no? Están los pelos absorbentes, que son los que se encargan de captar agua y sales minerales del subsuelo, ¿no? Y a través del xilema, conjunto de vasos leñosos formado por células muertas, va a permitir que la savia bruta suba hasta la hoja. El agua y las sales minerales ingresan a la planta atravesando la membrana de los pelos absorbentes que tiene la raíz. El agua es transportada al interior por ósmosis y las sales disueltas en ellas dan lugar a iones minerales que son captadas por las proteínas de las membranas. Sí. Todo esto ya les expliqué ya, ¿no? La fotosíntesis. Este es el proceso mediante el cual las plantas elaboran sus propios alimentos, ¿no? Y complementando con lo que decía su compañera, transformando la materia inorgánica en materia orgánica. ¿Cómo es que se transportan estos nutrientes? Habíamos hablado del xilema y el floema. El agua junto con las sales minerales se van a llamar savia bruta. Y una vez que se lleva a cabo la fotosíntesis, el resultado de la fotosíntesis es la savia elaborada y el oxígeno. Esta savia bruta va a ser transportada por el xilema y la savia elaborada va a ser transportada por el floema. El xilema constituida por células cilíndricas muertas, ¿ven? Está constituida por células muertas y que van a contener una proteína llamada lignina. La lignina es aquella proteína que les permite unir, ¿ya? Es como una liga, les va a unir transportando la savia bruta en forma ascendente, sin gasto de energía, o sea, no le cuesta nada a la planta hacer eso. El floema está formado por células vivas y su conjunto de vasos liberianos recibe el nombre de tubos cribosos. Transportan la savia elaborada desde la hoja hasta toda la planta. Luego el exceso lo va a ir acumulando en el tallo o en los frutos. Nosotros cuando nos alimentamos de un fruto, de un tubérculo, de un tallo, lo que estamos haciendo es comernos la reserva de las plantas. La transpiración, que es el proceso mediante el cual el oxígeno, va a haber un intercambio gaseoso, todo esto va a formar parte del mecanismo de transporte del xilema, ¿ya? Tenemos el ascenso de agua, la capilaridad, la transpiración y la presión radicular. Primero vamos con la transpiración. La savia bruta es canalizada desde las raíces hacia las hojas. ¿Qué significa? Indica que la savia bruta es llevada desde la raíz hasta la hoja. En las hojas
va a haber una pérdida de agua. ¿Para qué? Como en la hoja tiene agua, como el agua tiene células que se llaman vacuolas y las vacuolas acumulan agua, ¿qué tiene que ocurrir? Tiene que liberar ese espacio para que la savia bruta pueda ascender, pueda pasar por ahí, pueda ocupar ese lugar en la hoja. Por eso que la hoja va a perder agua. La capilaridad. Esta capilaridad es la capacidad que tiene el xilema para mantener unido, para mantener su toque a toda la savia bruta y se pueda adherir a las plantas. Dice, la fina estructura de las traceidas y las propiedades de cohesión y adhesión del agua hacen que la savia bruta se pueda adherir a las paredes del tubo del xilema y ascender por capilaridad. Es más o menos del siguiente modo. Eh, si nosotros tenemos, miren, si nosotros tenemos un vaso con agua y ese vaso con agua le ponemos una manguerita tipo, o un tubo de ensayo, lo que sea, ¿no? Un tubo de ensayo largo, lo ponemos boca abajo. ¿Qué va a ocurrir con el agua? El agua empieza a ingresar por ese tubo hasta la parte alta, ¿no? Entonces, eso se debe a qué? A un fenómeno llamado capilaridad y se debe a las propiedades de cohesión y adhesión que tiene el mismo líquido, ¿ya? También tenemos la presión radicular. Cuando decimos presión radicular se refiere a la presión con la que la raíz está empujando a que la savia bruta vaya subiendo, ¿ya? Causada por la continua entrada de agua en los pelos absorbentes, que empujan a las moléculas de agua al ascender. Obvio, pues, si va ingresando más agua, más agua, más agua, pues lo que está por aquí va a seguir subiendo, va a seguir subiendo, va a seguir subiendo. A eso se conoce con el nombre de presión radicular. Y para el floema, profe, en el caso del floema es mucho más sencillo debido a que ya tenemos la materia orgánica necesaria para todas las células de las plantas. Además de que el floema puede, por gravedad, puede descender, ¿no? Desde la hoja a la raíz, al tallo. Recuerden que la savia elaborada no solamente es glucosa, también es un conjunto de carbohidratos formada por glucosa, fructosa, sacarosa, almidón, etc. Al aumentar la concentración de azúcar en el floema, todos los carbohidratos son azúcares y cuanto más azúcares haya, va a ingresar agua desde el xilema. Recuerda que por el xilema se transporta agua, ¿no? Y esta agua ayuda a que el azúcar llegue a su destino. O sea, también lo va a seguir empujando, lo sigue empujando el agua a la savia elaborada para que vaya a la parte donde le corresponda. La intensidad del transporte se ve incrementada cuando hay solutos, o sea, cuando hay, dependiendo del tipo de sales minerales, la actividad metabólica, qué cantidad de nutrientes puede tener el suelo. Estos nutrientes están en forma de fosfatos, en forma de nitritos, la temperatura, la luz y el oxígeno. ¿Alguna pregunta, chicos? Las plantas son necesarias por las siguientes razones. Producen oxígeno. Aquí debería ser purifican el oxígeno. Sirven de alimento a otros organismos. Claro, por eso son productores. Producen alimento, claro, productores. ¿Qué más? Absorben el CO2, ya, absorben el CO2 en el día, pero ¿qué más hacen? Producen CO2 en la noche, ¿no? Esto sí es importante. Evitan la erosión del suelo. Debido a que las plantas se fijan sobre el suelo, impiden que el suelo se desprenda, impiden que se caiga. Y cuando ya no hay plantas que vayan absorbiendo el agua por acción natural va a destruir esa zona. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Hasta aquí? ¿Ninguna aún? Ya, muy bien. Luego tenemos nosotros la segunda parte, que es el intercambio de gases. Esto es lo que les decía hace rato, ¿no? La transpiración.
cómo respiran y eliminan desechos las plantas. Esto de la eliminación de desechos pues formaría parte del sistema excretor en los animales y el hombre. También va a estar acá en el intercambio de gas. Este intercambio de gases recuerda que se da entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Veamos. Las plantas realizan respiración externa y la respiración a nivel celular para obtener energía con la finalidad de realizar sus funciones vitales. La respiración celular se lleva a cabo en la mitocondria, ¿ya? Y se va a producir ATP, que es la moneda energética. Mientras que la respiración externa es el intercambio de dióxido y oxígeno que ocurre en las hojas. Se lleva a cabo en las mitocondrias utilizando oxígeno y liberando CO2 y el agua a través de las estomas. Miren esto, durante el día la planta realiza la respiración como la fotosíntesis, pero el que más relevante es esta última, la fotosíntesis. Por lo tanto, la planta en su conjunto absorbe más CO2 y desprende oxígeno, es lo que habíamos dicho, ¿no? En la fase luminosa, la planta absorbe dióxido y elimina oxígeno. ¿Y qué hace en la noche? Durante la noche realiza la respiración celular. ¿Qué hace? Consume oxígeno. Mírenme, el oxígeno que produjo en el día se lo va a consumir en la noche y va a desprender dióxido de carbono. Por ese motivo es todo el oxígeno que produjo en el día se lo consume, no se lo come, se lo consume en la noche. La eliminación de desechos. Todo el proceso de la nutrición tiene su sistema excretor, ¿no? Y toda actividad metabólica también genera desechos. Sin embargo, las plantas no tienen órganos especializados para poder desechar lo que no les sirve, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? Estas sustancias de desecho son recicladas y utilizadas para otras cosas. Y solo una pequeña parte se desprende al medio ambiente. Ejemplo, algunas secreciones se acumulan en las vacuolas. Las vacuolas son unas bolsas grandes que van a acumular generalmente agua, pero también acumulan sustancias de desecho. Y esta acumulación de sustancias de desecho la van a eliminar de la misma vacuola hacia el espacio. Los cristales de oxalato de calcio. ¿Algunos de ustedes alguna vez han masticado la hoja de la pituca? Chicos, ¿alguien? Profesor, dicen que es malo. No tanto que sea malo, sino que la hoja de la pituca amarga, genera tiene un sabor muy fuerte, muy desagradable. Esta hoja de pituca contiene oxalato de calcio, y este oxalato de calcio es una sal que siempre tiende a, a, a metabolizar proteínas, o sea, destruye proteínas. Eso es lo que hace, ¿ya? El oxalato de calcio. Eso es lo que ocurre con la hoja de la pituca. Eh, no tanto con la piña, pero es una enzima. Sí, está en la pituca, en la hoja de la pituca, ahí se encuentra. Las plantas que forman conos, ejemplo, pinos, abetos, cipreses, con la sustancia de desecho que forman resinas y son utilizadas como protección. Claro, para generar resina, esas resinas son pegajosas, yo le quiero decir, se me pega, ya me alejo del árbol, ¿no? O también los mismos animales que se quieran comer, etc. Las plantas leñosas reabsorben nutrientes de sus hojas antes de botarlas en otoño. Ustedes han visto que hay plantas que en determinada época del año cambian de color. ¿Listo? ¿Han visto aquí en nuestro cerro que hay plantas de hojas marrones, hojas rojas, hojas amarillas? Y no todas son de hojas verdes. ¿Han visto, chicos, un árbol de hoja? Yo he visto árbol de hoja amarillo, he visto, de hojas rojas también, de hojas moradas también. Y esto se debe aquí a los pigmentos que tienen en su cloroplasto, ¿no? En este caso se llama plastidios el organelo. Si la planta es de color verde, entonces este organelo contiene clorofila. Si la planta es de color morado,
como la beterraga, por ejemplo, es la betacianina. Si es amarilla es la xanthophylla. Hay uno más que no recuerdo el nombre, pero dependiendo del color, van a tener pigmentos distintos. Otras plantas convierten sus residuos en aceites esenciales. Ejemplo, la menta y la naranja. Estos aceites esenciales son los que a nosotros nos llama la atención, ¿no? Lo olemos y nos agrada. ¿Qué otros procesos se integran con la nutrición vegetal? Ya sabemos que la fotosíntesis, ya sea en la hoja y en los tallos, el transporte de savia elaborada, y una vez que se hizo la fotosíntesis hay que llevar todo lo que se produjo a las células del cuerpo, a las células de la planta en este caso, el intercambio de gases que también ocurre en la planta, dependiendo si es de día o de noche, puede absorber oxígeno y eliminar dióxido, y finalmente la eliminación de desechos que también ocurre en la transpiración de la planta. Muy bien, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿No hay? Listo, no hay preguntas. Todo esto sería... Profesor, exactamente, ¿entre cuántos colores hay? ¿Cuántos ¿O colores entre hay? cuántos tipos? ¿De qué? ¿De plantas? De... Ajá. Hay hasta 5 colores, ¿ah? Hay plantas de colores de verde, que son tradicionales, el rojo, el amarillo, el naranja y el morado. Y cada color tiene un pigmento. El amarillo y el naranja están formados por la xanthophylla. Las cianinas están entre el rojo y el morado. Y finalmente la clorofila es el responsable del pigmento de color verde en las plantas. ¿Otra pregunta? ¿No hay? Bueno, pues entonces esta sería la clase del día de hoy. Vamos a formar